El escritor configuró una especie de ética nicomedea, expresión que utilizó Víctor Rojas en el 2007 para denominar su proyecto estético y político, cuya orientación y fundamento se sustentó en la convicción de una literatura comprometida, la cual contribuyera a brindar un espacio de dignidad para las personas más desposeídas. De este modo, su obra no solo retrató la miseria, sino también enalteció la ternura, bondad y lucha cotidiana del proletariado. Desde Los hombres oscuros de 1939 hasta El pan bajo la bota de 1960, es posible observar páginas teñidas de vitalidad que responden claramente a su concepción de la literatura, la cual, lejos de limitarse a la mera descripción, se concentra en la creación de nuevas posibilidades de vida. Guzmán elaboró una propuesta de legitimidad popular que ciertamente abre una nueva arista en torno a lo nacional y su carácter identitario, pues busca resarcir el histórico desprecio que tanto la historia como las grandes literaturas han realizado en torno a, entre comillas, aquellos grupos humanos del pueblo trabajador y anónimo. Eso es parte de la introducción de esta edición del libro Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda, la primera novela de Nicomedes Guzmán, que estaba perdida, que tiene una historia además en sí misma muy novelesca, el escrito y que fue recientemente publicada por Ediciones Biblioteca Nacional de Chile. Y a propósito de lo mismo, tenemos acá a Tomás Harris, quien es el encargado de las ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile, para comentar respecto a este libro. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, gracias. Te voy a acercar un poquito el micrófono para que la gente te escuche mejor. Y llegó Tomás, se sentó y nosotros inmediatamente nos pusimos a hablar de la relevancia de Nicomedes Guzmán, un escritor que es fundamental, que ahí se vincula con la generación del 38, la del 40, la del 41, dependiendo a quién le pregunten. Pero de hecho, quería partir por eso, ¿por qué es importante conocer a Nicomedes Guzmán y por qué es importante conocer esta, que es su primera novela y donde ya empezamos a encontrarnos con algunos de sus rasgos característicos? Claro, mira, yo diría que es fundamental conocer, reconocer y resituar, diría yo, la novela social de la década del 30 al 40. Porque finalmente fue un momento histórico donde Chile estaba tomando conciencia de ser el pueblo, digamos, de que existía un proletariado que ya se estaba comenzando a organizar, de que ya no iban a ser más carne de cañón, aunque lo siguieron siendo, ¿no? De la oligarquía, y que finalmente, si bien había, por decirlo así, dos polos narrativos en la época, el imaginismo y el, llamémosle, realismo, para simplificar las cosas, pero era así. El realismo siempre me produce cierto resquemor, que se puede, digamos, malinterpretar el término realista como algo que aplane, por decirlo así, la realidad, que no le dé el relieve necesario. Entonces, en esa época estaban las dos punas. ¿Te acuerdas que conversábamos de la antología? De la antología del Real Cuento Chileno y la antología que sacó Miguel Serrano, que era como la opuesta, ¿no? Claro. No lo quiero plantear en términos de derecha ni de izquierda. Preferiría plantearlo más bien en términos de imaginismo y de realismo, en el sentido de que en el imaginismo estaban ahí todos aquellos escritores, o estos escritores, bueno, Hernández Solar, el mismo Miguel Serrano, y aquí es que se da más por el cuento bueno, y también Luis Enrique Delano, que después se fue ya más bien a través de la experiencia que tuvo con la Revolución, más bien dicho, con la Guerra Civil Española, cambió de Salvador Reyes, que es un notable escritor chileno. Hubo un tiempo, yo diría que por la década de los 80, 90, bueno, años significativos, se trató de reivindicar mucho este pequeño grupo, que yo diría que tenía sí mucha imaginación, pero no tenía la fuerza y la potencia de la realidad que finalmente te impere todos los días en una época tan compleja como aquella. Y Nicomedes Guzmán, yo creo que es, digamos, el escritor por antonomasia que lleva esta corriente, que además teoriza esta corriente, que además hace la antología, ¿no? Al respecto, y a nivel de escritura es impecable. Ahora, ahí pasan varias cosas que me parece que es importante marcar, Tomás, y uno tiene que ver con el origen de clase, ¿no? De Nicomedes Guzmán. Y reconozcamos que antes de su generación,
no estaba dentro de las posibilidades que alguien que no viniera de la clase alta educada pudiera escribir, o sea, y publicar, qué decir. Claro, Estaba fuera, ¿no? Y en ese sentido también uno puede entender que en la lógica de quién arma el canon, quién tiene el poder de decir esto se guarda y esto no, esto es valioso y esto no. Entonces lo de Nicomedes Guzmán es muy poderoso porque él no solamente genera una voz que no existía antes. indudablemente, claro. Y además que hay varias cosas. Pues si tú piensas quiénes tomaron la voz de los desposeídos en las primeras épocas, los primeros años del siglo XIX, Ujú, no, XX, 20. del siglo XX, fueron escritores que pertenecían a la fronda aristocrática. Sí, Qué sé yo, no sé, Joaquín de Orbello, con Juan Lucero, eh, perdón, con el Roto, claro, estaba pensando en eso. y Augusto Dalmar con Juan Lucero, que eran los equivalentes a la novela, digamos, realista y a la novela naturalista en Europa. Y habéis conocido todos esos movimientos porque, no sé, existía este viaje iniciático de las clases altas Claro, pero a Europa. hay una distancia, ¿no? Y ahí traen lo nuevo. Claro, hay una distancia porque finalmente yo creo que esto era más bien de carácter, por decirlo así, teórico, pero un poquito más distanciado a la calle. Claro, y si uno lee El Roto, con todos los méritos, o sea, No, es que el Roto es una gran novela. Eso ¿qué no vamos a se puede. discutir? La calidad de esa novela y, de hecho, las buenas intenciones del autor incluso, ¿no? Pero lo compara con La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán y uno dice aquí, bueno, estamos frente a el mismo mundo, pero representado de dos lugares que son radicalmente distintos y que ese lugar Claro, tiene que ver con la pertenencia. ahora sí hay una cosa con Joaquín Orbello. Que Joaquín Orbello, además, digamos, de la sensibilidad que tenía, era un poco apátrida de su clase, ¿ah? Sí, Y era el mayor de los críticos de los críticos. sí. Y además, bueno, además de la pluma notable que tenía, es como un poquito al lado. No, él es un personaje en sí mismo, si no, no se Claro, hubiera metido ahí, pero también tiene que ver con, yo vengo de afuera y entiendo mi privilegio, y a través de entender mi privilegio puedo acercarme a esto, no, a decir, yo soy de estos mismos, ¿no? indudablemente, ¿no? Y además que, imagínate que Joaquín Orbello tuvo una aventura que la publicamos nosotros en Ediciones Biblioteca Nacional dadaísta, po. Fue dadaísta en Europa en los años 20, cosa que nunca más volvió, pero Ahí quedó. ahí quedó Bueno, y buscado. ahí, Tomás, tú nos también recuerdas algo que es importante y que lo pongo como nota al pie. Tomás Harry, además de ser un destacadísimo escritor, es jefe de ediciones de la Biblioteca Nacional, quienes están constantemente editando libros muy interesantes y eso lo conecto con esta publicación en particular, que inmediatamente les vamos a contar que tiene lanzamiento mañana, así que El miércoles, jueves. al jueves. Ah, perfecto. El Entonces, jueves en la Sala América a las 17 horas. perfecto, esto sí, aquí lo tengo. Presentación del libro Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda el 21 de diciembre a las 17 horas en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Va a estar Ana Cristi, investigadora y prologuista de la novela, Sebastián González Ruiz, artista visual e ilustrador de esta novela. Luego vamos a hablar de las ilustraciones. Y David Devia, poeta, ensayista y presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Y esto va a estar moderado por Luciano Leal Hernáez, director de la Fundación Nicomedes Guzmán, investigador y editor de esta novela. Entonces quiero hacer ahí una pausa. Sí, un pequeño ¿Sí? detalle, pero también agreguemos que va a estar, digamos, en la ceremonia de lanzamiento del libro Soledad Barca, la actual nueva y flamante directora de nuestra Biblioteca Nacional. Por supuesto, que además también escribe un prólogo Sí, en el libro. en el libro. Bueno, y preguntarte respecto a eso, ¿ah? ¿Por qué para la Biblioteca Nacional y para su área de ediciones es importante rescatar y publicar esta novela en particular? Mira, voy a partir por una cosa un poquito más general. Vale, Este año cumplimos 10 años como de, área de ediciones. como área de ediciones de Biblioteca Nacional, que tiene hay pequeñas variaciones, pero no entremos en esos detalles. ¿Ok? Y que este libro dice aquí 14. Entonces, claro, el 14. Uno de los, o por lo menos cuando yo tomé, digamos, la dirección o la jefatura, entre comillas, ya hay pura jefatura, de Ediciones Biblioteca Nacional, fue con un interés bastante particular, que era rescatar a escritores que se estaban perdiendo o subsumiendo, digamos, dentro del canon. Y un poco mirando hacia alrededor, me di cuenta que
editoriales pequeñas, las editoriales independientes, estaban haciendo una función que le correspondía al Estado. Ujú. Porque el Estado tiene que tomar carta en el asunto en el sentido de que, no voy a decir reorganizar el canon, pero hacerlo visible. Entonces, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, antes de que creáramos Ediciones Biblioteca Nacional, eh, voy a el archivo del escritor con Pedro Ujú. Pablo Segers y, bueno, en este caso yo, Daniel Achuti y otras personas que estaban interesadas en en esta apasionante aventura que es editar, porque pucha, que es bonito, ¿eh? Y siempre a contracorriente, porque ¿qué la vamos a hacer? Y Eh, cada vez más difícil, porque hay que decir, la gente no lo sabe, el papel está cada vez más caro. Está cada vez más caro, cada vez más escaso. Cuando pasamos por la pandemia ahí ya hubo, Una crisis había importante. desaparecido Ujú, prácticamente. Y algunos papeles que nosotros usamos que son un poquito más delicados, por decirlo así. ujú. Bueno, pero volviendo al, al quid del asunto de ediciones, era justamente este rescate. Y nosotros veíamos que las editoriales pequeñas, o independientes, no me gusta decirle pequeñas, no sé, Porque son grandes y poderosas en su lógica. suelen ser más pequeñas. Tienen digamos, tienen una logística. Claro, mire, se frenaron como la gran producción cinematográfica y aquellas pequeñas El cine películas independiente. de Ari Kastumay, que son cosas tan finas. Pero esta no es más bien combativa. Pero el rescate, para no se me vaya el hilo, de todo un... No voy a ser un canon, porque nosotros jamás hemos tratado de armar un canon. Pero la idea es que no se hundan, digamos, en el olvido novelas que son realmente importantes, significativas y valiosas para construir, digamos, nuestro imaginario nacional. Imaginario, digo, nacional. Sí, ahora Tomás, igual es la Biblioteca Nacional. Claro, O sea, estamos hablando de la institucionalidad hecha, encarnada en un edificio y en un grupo de personas que en este momento pueden decir esto es lo que vale la pena guardar. claro. Ahora nosotros igual, cuando comenzó Ediciones Biblioteca Nacional, tuvimos un comité editorial. Un comité editorial que con el tiempo, cuando yo me hice cargo, quise variar porque siempre la mudanza del tiempo es importante y Ujú. necesaria. eh, Ver nuevas ideas, no sé, nuevas discusiones, porque si no, la cosa suele enquilosarse por más inteligentes y dinámicos que sean los miembros del grupo, po. Sí, y además que yo este año lo aprendí, no lo sabía. No, yo no me había preguntado, por ejemplo, cómo es que las bibliotecas públicas hacen sus adquisiciones. Como por qué hay ciertos libros y ciertos no, y este año me invitaron a participar del comité de recomendaciones. Claro, Y para mí fue muy emocionante decir, oh, qué loco que hay gente como una, que, claro, que puede decir, y por supuesto gente experta, sin duda, que pueda decir, mira, esto es lo que vale la pena, de lo que salió este año, esto es lo que vale la pena considerar, esto es lo que vale la pena comprar, esto es lo que comprar, vale la claro. pena que esté en las bibliotecas. Y claro, no son dos, tres personas, en este caso era un grupo grande, eran varias comisiones de personas que desde nuestros gustos, nuestra expertise, desde donde quiera que estuviéramos, fuimos diciendo esto es lo que vale la pena. Sí, se recuerda ese esfuerzo. Entonces es muy Eh, bonito que la gente sepa que no es un dedo gigante que va y pone, que no. especialmente en tiempos de que tanta sospecha, es decir, no, que hay un montón de gente pensando. No, sí sé que vivimos en el tiempo de la sospecha, Claro, y con razón, lamentablemente, argumentos lamentablemente, hay. pero mira, fíjate que yo creo que el trabajo que hemos estado haciendo en Ediciones Biblioteca Nacional, con nuevo comité editorial, imagínate, tuvimos 2 años de pandemia y el previo año de estallido social, sin un comité editorial que pudiese rearmarse, Ujú. rearticularse. Costó, mucha gente entraba, salía, pero tenía otras prioridades. Entonces ahora recién hemos logrado, digamos, establecer un comité editorial externo, Ujú. que eso es re importante el asunto, digamos, de la claridad y de la confianza que tiene el público, el lector, en los libros que vamos a elegir. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ese comité editorial es re importante. Bueno, hay un miembro de la Fundación Nicomedes Guzmán, Ujú. que es Roberto González, al cual yo le agradezco mucho que haya aceptado ser parte de este comité, porque este año nos conocimos y con este proyecto que Sí. creo que podríamos
comenzar a Bueno, hablar. se nos va el tiempo, pero quiero remarcar la idea del rescate de una obra, o sea, de un escritor que, como tú señalas, están todos esos escritores que son fundamentales de la literatura chilena, pero lamentablemente no son tan fáciles de encontrar. Y Claro. luego, esta novela en particular no existía. No, a ver, esta novela tiene una historia. Esta novela, los miembros de la Fundación Nicomedes Guzmán, que está conformado por amigos de Nicomedes Guzmán, bueno, amigos de la época, por los hijos de Nicomedes Guzmán y por estudiantes más jóvenes como Roberto González, Luciano Leal, ¿no? Que son admiradores acérrimos de Nicomedes Guzmán y de su obra, sobre todo. Y justamente por este momento en que la novela entra, digamos, y desde, como comentamos delante, desde abajo, no desde la frontera aristocrática. Y Nicomedes Guzmán es uno de los primeros que creo que rompe, obviamente con Gabriela Mistral, ese sino que tenía la literatura y que de alguna forma también la sigue teniendo, tal vez ya no sea la frontera aristocrática, pero la clase media, que no sé qué será eso, pero bueno. Claro, eso da para Ya, otra conversación. los que vivimos entre Ñuñoa, por ahí, qué sé yo, Providencia. Será. Pero quiero recalcar esto, que Nicomedes Guzmán fue el primer escritor que realmente tuvo una autoformación, una formación didáctica en la escritura, ¿no? Ujú. Y él, digamos, fue un animador, digamos, de este movimiento, del movimiento de la literatura social chilena, que, desde antes, por primera vez, desde los que son los protagonistas de la historia, o las protagonistas de esta historia social, eh, son también los que la cuentan, los que la narran y los que la exponen. Claro. Entonces, yo creo que hubo un tiempo, y esto fue por algunos críticos, ¿no? Omer Emet y otros más, de carácter conservador, que decían que esta novela era pobre, era chata, no tenía, digamos, una mayor imaginación. Entonces, no se trata de imaginación, se trata de otras cosas. No, y además que uno puede sospechar igual del lugar de la crítica, siempre. Claro, Yo siempre sospecho. de dónde viene. Desde dónde viene y además Entonces, no que sé, somos capaces de ver. claro, Pienso ahí. igual yo haría una pequeña invitación a revalorar a estos autores. Ya leerlos. Y a leerlo. Bueno, la única revaloración es la lectura y, bueno, hacer esto posible como reeditar. Exacto. Bueno, ya lo saben, les dejamos dos datos importantísimos. El jueves 21 de diciembre a las 17 horas en la Biblioteca Nacional, en la Sala América exactamente, va a ser la presentación de este libro, Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda, en donde va a estar participando Ana Cristi, Sebastián González Ruiz y David Evia, junto con Luciano Leal Hernáez, que va a estar ahí llevando esta conversación. Va a estar también Soledad Barca, la directora de la Biblioteca Nacional. Ahí mismo además pueden aprovechar de conocer las otras ediciones que ha hecho Ediciones Biblioteca Nacional de Chile, cuáles son los otros libros que han publicado y además... Este es el 14. Este es el 14, ¿no? Nosotros hemos hecho un par de entrevistas de los anteriores, pero además Tomás Harris, quien es el jefe del área de ediciones Biblioteca Nacional, nos trajo de regalo un ejemplar del libro que vamos a regalar en redes sociales. Así que atentos al Instagram de Radio Universidad de Chile para que puedan participar y llevarse este libro hermoso y puedan conocer al joven Nicomedes Guzmán cuando estaba ahí recién en sus primeros intentos. Tal vez, si acaso decir una pequeña cosita, este libro es anterior a Los Hombres Oscuros. Y al ser anterior a Los Hombres Oscuros es un libro inédito. Y además que tiene una gracia que en esa época no tenían las novelas, que después no lo siguió replicando Nicomedes Guzmán, que era esta obra de construcción en un abismo. Porque llega un narrador a una pensión y con una obra que le regala a Nicomedes Guzmán, que a su vez la lee, la da a conocer. Entonces, es muy avanzado también. Sí, absolutamente. Así que bueno, ahí tienen entonces el dato, un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda. Tenemos que ir cerrando el programa. Muchísimas gracias, Tomás Harris, por acompañarnos. Por la invitación. Nosotros tenemos que despedirnos. Yo vuelvo a las 5. Vamos a estar conversando con Sol Márquez sobre los Globos de Oro, las nominaciones y algunas series imperdibles de este año. Y también vamos a estar haciendo ahí nuestro primer resumen de lo más relevante en términos musicales de este 2023 que se nos acaba. Y mañana regresamos con todo el equipo a hacer nuevamente Semáforo. Que estén bien.